Bueno, después de contextualizar el tema, la presencia afro en la América y en Colombia, vamos a dar inicio al panel número 1, donde vamos a hablar de la representación afro en el continente americano. En él nos van a acompañar los panelistas Jorge Medina Barra, de Bolivia, líder y activista afro-boliviano. Fue vicepresidente y presidente del movimiento cultural Saya Afroboliviano Mocuzabol, coordinador nacional del pueblo afroboliviano y director ejecutivo del Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario CADIC. Desde 2001 es comunicador popular y conduce un programa de radio denominado Raíces Africanas. En 2005 participó como actor de reparto en la película boliviana American Visa y en 2009 fue elegido y se convirtió en el primer afrodescendiente en la historia de Bolivia que logró ser parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Cámara de Diputados. Vayan pasando. También en este panel nos va a acompañar María Alexandra Ocles de Ecuador, asambleísta nacional de Alianza País, quiteña de nacimiento. Se licenció en la Politécnica Salesiana en Ciencias de Educación. Posteriormente estudió Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Bienvenida. Nos acompaña Antonio Quispe Rivadeneira, de Perú. Nació en San Luis de Cañete, Perú. Allí fue alcalde durante el periodo comprendido entre 1999 y 2002. Fue asesor de los ministros de Cultura, Susana Vaca y Luis Peirano, hasta julio del 2012. Activista por los derechos y la inclusión de los pueblos afroperuanos e incansable investigador social. Ha escrito varios libros, 2 de los cuales han sido publicados, De la Pampa y El Donaire de Angelón. Bienvenido. Nos acompaña también Joana Caicedo de Colombia, filósofa de la Universidad del Valle, aspirante a magíster en Educación Popular y Desarrollo Comunitario de la misma universidad, cofundadora del Movimiento Nacional de Jóvenes y Estudiantes Afro NUA, es representante legal de la Fundación Afrodescendientes por las Diversidades Sociales y Sexuales, Somos Identidad, y es integrante del movimiento político Poder Ciudadano. Este panel lo modera Carolina Córdoba. Muchas gracias con todos y con todas, saludarles. Quiero agradecer a nuestra senadora, digo nuestra porque es la representante en América Latina y el Caribe, la senadora Piedad Córdoba, y gracias por la invitación a este foro internacional tan importante. A ver, saludar aquí a los panelistas y a las panelistas también. Contento de ver caras después de muchos años de lucha, contentos de reencontrarme con muchos de ustedes, y quiero empezar recordando el video de ayer en la noche, muy profundo. Un fuerte aplauso para nuestra hermana Gloria por ese trabajo, muchas gracias. Y llegué a lo siguiente, que las historias de los afrodescendientes, no importa más allá de los límites y fronteras que nos hayan puesto, es la misma, de una u otra forma es la misma. Llegué también a la conclusión que los afrodescendientes somos como los peces. Así como los peces están en todos los ríos, los afrodescendientes estamos en todos los continentes de este mundo. Bueno, entendiendo que tenemos que llenar de negritud el contenido político de nuestro foro, permítanme utilizar mi chanchullo porque el de 15 minutos no nos da. Sin embargo, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para poder cumplir con ello. En el caso de Bolivia, han pasado procesos muy interesantes y muy profundos. En el año 1990 se da la marcha por la vida, la dignidad y el territorio. La marcha iniciada por nuestros hermanos indígenas del oriente boliviano, propiamente del departamento del Beni, pidiendo dignidad, pidiendo territorio, y termina esa marcha porque no les
daban la importancia necesaria, el gobierno de entonces no daba la importancia necesaria y terminan pidiendo la Asamblea Constituyente en 1990. En el año 2000 se da la Guerra del Agua, cuando el gobierno por entonces de Gonzalo Sánchez de Lozada quiere privatizar este derecho humano. Entonces en Cochabamba se levanta la gente y masivamente a nivel nacional se van sumando para defender ese derecho, el derecho al agua. En el año 2001, todavía en ese proceso somos invisibilizados, en el año 2001 se da el censo de población y vivienda en Bolivia. Más allá, gracias, de que nuestras organizaciones hacemos las gestiones, hacemos convenios con instituciones de gobierno, aún así se nos invisibiliza. Salen en la cartilla y en el numeral de la pertenencia, no van por identidad étnica, sino por el idioma. Y ahí una vez más nos invisibilizan porque la pregunta era, ¿usted se considera aymara, quechua, guaraní, etcétera, etcétera? En caso de no serlo decía ninguno, pero para nosotros como afrobolivianos era difícil ponernos en ninguno, porque ni el ninguno no nos representaba a nosotros, porque ¿quién es el ninguno? Entonces fue una etapa más para invisibilizarnos a los afrodescendientes bolivianos. El año 2002 se da la Guerra del Gas, cuando el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada quiere vender el gas a Chile y Bolivia reacciona, el pueblo boliviano reacciona porque nosotros tenemos el problema del enclaustramiento marítimo y justamente, como ustedes saben, estamos con la demanda internacional ante la Haya por la salida y tener una salida soberana al mar. Entonces era la molestia, como Chile no quiere darnos este espacio, no quiere darnos esta salida, la gente, la sociedad civil dice, no le vamos a dar a Chile el gas. Y ahí se levantan todos los movimientos y organizaciones sociales a nivel nacional, hasta que hay una marcha desde la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz, a la Hollada como lo llamamos nosotros, para pedirle al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, o suspende o se va. Y de ahí que Gonzalo Sánchez de Lozada escapa de Bolivia. Y bueno, asume el vicepresidente Carlos Mesa, y Carlos Mesa también hace lo de Maquiavelo y no puede terminar con eso y decide renunciar. En el año 2003, las Naciones Unidas, después de varias gestiones de las diferentes organizaciones que tenemos en Bolivia, hace una recomendación al Estado boliviano que debe incluir en la boleta censal de manera categórica a los afrodescendientes bolivianos. Porque estas gestiones nosotros hemos tenido que hacerlo a nivel nacional e internacional para ser visibilizados, porque aún éramos invisibilizados. El año 2005, por primera vez, Bolivia tiene un presidente indígena, Evo Morales Ayma. Y este presidente indígena es el único que tuvo la voluntad política de incluir a todos los sectores sociales del país. Y ahí él tuvo la voluntad política de decir, se lleva adelante la Asamblea Constituyente. Y en ese proceso de la Asamblea Constituyente es que el pueblo afroboliviano, encabezado por la organización Movimiento Cultural Saya Afroboliviana y la organización Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario, CADIC, hacen la incidencia con nuestros hermanos y nuestras hermanas de manera integral para lograr la inclusión del pueblo afroboliviano en la nueva Constitución Política del Estado. Y hemos logrado, nuestro sueño ¿cuál era? Nuestro objetivo ¿cuál era? Que en uno de los artículos diga, existe el pueblo afroboliviano, que nos tomen en cuenta. Queríamos ser reconocidos, queríamos ese reconocimiento como su palabra lo engloba, pero logramos más que eso. Logramos ser reconocidos, logramos un artículo específico para el pueblo afroboliviano en la Constitución, que es el artículo 32, donde dice que los derechos
de los pueblos indígenas, estamos hablando de los económicos, sociales, culturales, políticos, de los pueblos indígenas, sean reconocidos también para el pueblo afroboliviano. Y fue una lucha muy fuerte porque había un desconocimiento y un vacío de todos esos constituyentes porque no sabían de la presencia y la existencia de un pueblo de raíces africanas con diferente cultura, con diferente historia, que vivía en Bolivia. Y con el respeto de nuestros hermanos ecuatorianos, brasileños, siempre nos preguntaban en Bolivia, ¿ustedes de dónde son? ¿Son ecuatorianos? ¿Son peruanos? ¿Son brasileños? Cuando decían, nosotros somos bolivianos, ¿qué? ¿En Bolivia hay negros? Había un desconocimiento y había un vacío. Pero ese logro del 2006 permitió que los pueblos minoritarios de los 7 departamentos, de 9 que tiene Bolivia, tengan la circunscripción indígena afroboliviana, como es el caso del Departamento de La Paz, que lo hemos denominado la circunscripción especial. Y a raíz de esa lucha, nos vemos 6 pueblos en el Departamento de La Paz. Están los tacanas, los araonas, los mocetenes, el pueblo afroboliviano, los quechua, los lecos y los cayahuayas. Entonces había una lucha, ¿quién va en representación de estos 6 pueblos? Y bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de ser elegido por todo este trayecto y la experiencia en el proceso de la Asamblea Constituyente en representación de estos 6 pueblos. Por primera vez en la historia de Bolivia llega un afro a asumir una responsabilidad en la Cámara de Diputados. Fue así como empieza la visibilización en Bolivia. Seguramente muchos hermanos y muchas hermanas van a recordar este proceso de Durban, cuando estábamos en la preconferencia de Durban en Santiago de Chile, peleándonos, buscando soluciones para que nuestra lucha sea tomada en cuenta en Durban, pues. Pero lamentablemente sale la declaración de Durban y no hemos logrado todo el objetivo que queríamos. Sin embargo, había la recomendación de que cada quien, teniendo el espacio en su país, pueda hacer gestiones ante un decreto, con un decreto o una ley para acabar con la discriminación y el racismo en nuestro país. Y eso fue uno de mis primeros objetivos. Hoy, me atrevo a decirlo como proyectista, asumiendo, recogiendo esa declaración de Durban, adecuándolo al país y escuchando a los sectores sociales del país, tenemos una ley contra el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia. Tendría que ser un afrodescendiente quien proponga eso, porque nadie lo iba a hacer, porque supuestamente en nuestros países no hay discriminación y no hay racismo. Segundo, que esta ley ha permitido crear un viceministerio de descolonización y crear un comité de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, del cual nosotros también formamos partes con nuestros hermanos que están incluidos ahí inmersos. Jorge, le quedan 3 minutos. 3 minutos. Tenemos la ley 200, bueno, vamos a tener que correr varias cosas que habíamos planificado para poderles explicar. Es muy difícil concretar en 15 o 20 minutos esto. Sin embargo, yo quiero ir rápidamente a los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como afrodescendientes? Considero la lucha de la inserción. Estamos visibilizados ya en algunos países, en otros no, como en el caso de Colombia. Considero que todavía, con el respeto que se merecen, no están visibilizados. Porque ese despojo, ese desalojo que se da, es por la invisibilización, es por el racismo, es por la discriminación, ese desplazamiento, como lo llaman ustedes acá. Creo que hay que luchar por los servicios básicos, infraestructura, salud, educación, mejorar para nuestra gente. Y lo otro, tenemos que hacer que las leyes que están aprobadas en beneficio de nuestro país se cumplan. Y yo había puesto, seguramente va a causar mucha molestia en algunos y en algunas, el tema de las organizaciones como desafío. Lamentablemente, en todos los países de América Latina, sobre todo donde más conozco, y el Caribe, hay cualquier cantidad de organizaciones afros. Todas son mejores que la otra. Y eso es una debilidad a nosotros que nos está quebrando.
porque entre nosotros nos estamos peleando por querer decir que mi organización es la mejor que la otra. Y no estamos reconociendo que cada organización desde donde está haciendo una acción en beneficio del pueblo afrodescendiente en cada país. Otro de los temas que considero importante también es reconocer el trabajo de las lideresas y de los líderes que vienen trabajando años y años, porque llegan jóvenes ahora, desplazan todo ese trabajo, desconocen ese trabajo y dicen ser los que saben todo. Eso es un gran error que estamos cometiendo, porque si no reconocemos a nuestras lideresas y a nuestros líderes, que quizá muchos ya han muerto, otros están en carrera, ese trabajo somos como un árbol sin raíces. Otro de los temas como desafíos que tenemos: debemos luchar por nuestra biodiversidad, debemos luchar por nuestros recursos naturales. Y para terminar, por el tiempo, quiero decirles, donde estemos, todos y todas somos ciudadanos con derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por abrirnos el espacio sobre cómo está el proceso en Bolivia y cuál ha sido la trayectoria en Bolivia. Alexandra, ¿son las mismas reglas? Tiene 15 minutos, yo le voy a avisar cuando queden 3 para que concluya. Gracias, compañeros, compañeras, buenos días. Un gusto poder estar aquí, compartir en esta mañana este esfuerzo importante. Piedad, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros desde Ecuador, para la Asamblea Nacional, el reto siempre será poder poner sobre la mesa lo que ha significado estos 8 años de la Revolución Ciudadana, pero además colocar sobre la mesa los avances que ha tenido este proceso en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Sin duda, este momento importante que vive el país, que vive América Latina, nos ha puesto quizás en un escenario de repensar lo que Jorge acaba de decir. Es súper importante, repensar las organizaciones sociales. Este contexto es distinto, tiene unas nuevas dinámicas, tiene unos nuevos matices de acuerdo a lo que cada país, de acuerdo a cada sociedad en cada uno de los países. Y creo que sí, arrancar por lo que Jorge acaba de plantear, por repensar las organizaciones sociales, por ubicarlas en este nuevo contexto para poder planificar entonces ese accionar, se convierte en un reto fundamental para todos y todas. Hoy a muchos de nosotros nos ha tocado estar cumpliendo el rol en la función pública. En este caso yo soy asambleísta nacional, pero fui asambleísta constituyente también, ministra de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, pero llevo desde 1991 militando en el proceso organizativo afrodescendiente. Y creo que la mayor riqueza de eso es saber que desde el lugar donde está, desde la trinchera donde uno está, impulsa la agenda de los afrodescendientes, impulsa pero además la necesidad de garantizar los derechos de nuestra gente. Y eso uno lo hace tanto desde la sociedad civil como lo hace también estando hoy cumpliendo una función en específico. Por tanto, desde cada una de nuestras trincheras, la lucha, el esfuerzo será siempre colocar arriba de la mesa la agenda de los afrodescendientes para que podamos impulsar el cumplimiento de la misma. Yo diría que en América Latina han pasado muchas cosas en estos últimos 10 años, en estos últimos 15 años, y en ese contexto hay países como Bolivia, como Venezuela, como Ecuador, como Uruguay, como Argentina, como Brasil, que nos han permitido de alguna manera, en el contexto además de gobiernos progresistas, poder entrar en un nuevo proceso de discusión de sociedad, de modelo de Estado, incluso
de un gobierno que se plasma y que plantea la posibilidad de reconocer aquellos sectores históricamente discriminados, pero además aquellos sectores cuyos derechos fueron vulnerados reiteradamente. En ese sentido, para nosotros como afrodescendientes, creo que un escenario importante fue la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo. Lo que esa conferencia significó para nuestros estados, para nuestros gobiernos, pero sobre todo para los procesos organizativos, fue un marco de acción y de negociación con los estados para impulsar una serie de acciones, proyectos, políticas, institucionalidad que nos permitieran de alguna manera ubicar en ese contexto la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos afrodescendientes. Y es así que en América Latina, entre el 2001, diría yo, y quizás del 2001 en adelante, pero hay un periodo que aglutina aproximadamente la conformación de 18 organismos de equidad racial, todos ellos interesados en generar planes, programas, proyectos, políticas de acción para beneficio de la población afrodescendiente y también de la población indígena. Durban entonces nos dio un primer marco que además es la base bajo la cual se plantea en este tiempo el diseño de los afrodescendientes. Nos ha costado mucho llegar a un proceso de reconocimiento. Ecuador ha tenido un proceso importante a partir de la nueva Constitución, con la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2007, de ahí en adelante la nueva Constitución marca una ruptura importante en donde el reconocimiento de sectores históricamente excluidos, en este caso el pueblo afroecuatoriano, pero además la transformación de un concepto que, como se decía, el compañero Yuya nos explicaba, ese concepto de negro, ese concepto colonizado, ese concepto mercantilista, se transforma y lo hace, como nos explica también nuestro compañero Romero Rodríguez en su texto Entramos negros y salimos afrodescendientes de Durban. Lo explica claramente cómo ese concepto se reivindica y nos ubica en un sentido de pertenencia a nuestros estados, y es lo que hemos hecho en el Ecuador. La Constitución del Ecuador nos reconoce y reconoce al pueblo afrodescendiente, al pueblo afroecuatoriano, y en ese sentido plantea una serie de artículos fundamentales. Me quiero concentrar en uno de ellos que son vitales quizás para entender este proceso de reconocimiento. Y es el artículo 1 de la Constitución, en donde se plantea al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Estas dos palabritas habían sido desde 1992 la bandera de lucha de las organizaciones indígenas, de los pueblos y nacionalidades indígenas. Fueron ellos quienes le pusieron al Estado, le interpelaron en la necesidad de reconocer que dentro de los pueblos indígenas habían también un sinnúmero de nacionalidades. Pero cuando estas dos palabras, estos dos principios son recogidos en la nueva Constitución, ya no es solo de pertenencia exclusiva de los indígenas, sino que pasa a ser de toda la República del Ecuador. Pero ahí hay un tema que para nosotros es vital. No negamos los procesos de avance, han sido absolutamente significativos, pero en el caso nuestro hay una acción incompleta. Todavía no entendemos los ecuatorianos en la práctica, en la cotidianidad, qué significa ser parte de un Estado plurinacional e intercultural. Y yo ahí he marcado quizás un concepto que puede ayudar a entender estas dos palabras que pueden ser complicadas, y le llamo la acción de las tres Rs: reconocimiento, en donde sin duda en el Ecuador hemos avanzado, y digo en América Latina creo que hay un avance fundamental. También pasa por la redistribución de la riqueza, en donde en el Ecuador hemos avanzado. Hoy nuestra gente tiene mejores condiciones de vida, hoy nuestra gente accede
a crédito para la vivienda, accede a educación, accede a becas, tiene empleo. ¿Tenemos aún problemas? Claro que sí, no hemos solucionado todavía muchos de esos problemas que son históricos, pero hay un mejor poder adquisitivo. Pero nos falta la redistribución del poder, que es importante. Por tanto, las 3 Rs, reconocimiento, redistribución de la riqueza, redistribución del poder, una acción en la que todavía estamos en deuda. Si bien en el Ecuador hemos logrado, tanto en la Asamblea Constituyente, tener un número significativo de asambleístas afroecuatorianos, hoy en esta nueva Asamblea Nacional, que lleva un periodo ya de 2 años, tenemos 9 asambleístas afroecuatorianos entre principales y alternos. Y eso es significativo. Nunca antes el Ecuador tuvo la presencia tan notada de afroecuatorianos en la primera función, en la función legislativa. Hemos tenido también ministros, hemos tenido gobernadores, hoy tenemos 2, el de la provincia del Guayas y la de la provincia de Esmeraldas. Tenemos sin duda representantes en los gobiernos locales, nosotros los llamamos gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, es ahí donde tenemos la mayor ausencia. Somos pocos. Si acaso en el Ecuador podemos llegar, diría yo, estirándonos un poco, a 100 personas que estamos dentro del poder público. Y eso es una gran ausencia. Es una gran ausencia, digo, y mirando desde el potencial de liderazgo, de participación, de acción que tenemos los afroecuatorianos en nuestro contexto. Pero desde esa perspectiva creo que también la posibilidad de haber generado normativa articulada a garantizar los derechos de la población afroecuatoriana, de los pueblos y nacionalidades indígenas, hoy nos ha permitido tener una ley de tierra, una discusión todavía de la ley de tierras, pero tenemos ya una ley de recursos hídricos que tiene que ver con nuestras comunidades, que tiene que ver con nuestra tierra, que tiene que ver con la gente que está en el campo. Hemos logrado insertar en el marco del Código Orgánico Integral Penal, lograr insertar un artículo que plantea la sanción frente a los delitos de odio, un artículo que le ha permitido a muchos de nuestros compañeros poder exigir justicia cuando sus derechos han sido vulnerados. Desde esa línea, digamos, tenemos institucionalidad. La mesa de nuestra compañera Zobeida, precisamente el año anterior, aprobó una ley importante que durmió además el sueño de los justos después de tantos años. Después de aprobada la Constitución, se planteaba ahí la necesidad de crear los Consejos Nacionales de Igualdad, instancias públicas, técnico-políticas, que lo que tienen como tarea es la transversalización, la evaluación, el seguimiento, la observancia de la política pública con distintos enfoques: el intercultural, el étnico, el de género, generacional, movilidad humana y el de discapacidad. Esa ley durmió el sueño de los justos durante 4 años y medio más o menos, hasta que finalmente en este periodo legislativo hemos logrado aprobar esa ley. Sin embargo, vuelve a dormir el sueño de los justos cuando el reglamento para la aplicación de esa ley no ha logrado ser emitido aún. Alexandra, le quedan 3 minutos. En este escenario, entonces, compañeros, decir que nuestras luchas tienen unas acciones importantes. Yo ahí quisiera recalcar que en el contexto de América Latina, la presencia de la Alianza Regional de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, que Jorge recordará, compañeros, además de militancia, como muchos de ustedes, Piedad ha estado con nosotros, Chucho, James, Aiden, digo, desde ese espacio de construcción regional en donde nos articulamos las fuerzas progresistas, creo que efectivamente ha sido un trabajo tenaz de ubicar el reconocimiento de nuestros pueblos, de ubicar la necesidad de entrar a cuestionar con los gobiernos de turno, a interpelar a los estados, pero sobre todo a generar condiciones en el marco de procesos organizativos fuertes, consolidados, a partir de los cuales podamos implementar aquellas aspiraciones de las agendas de nuestros pueblos. Todavía hay retos, nos decía
Jorge, sin duda, retos clarísimos. Hoy, mucho más, que entramos en un proceso de diseño de los afrodescendientes, un diseño que más allá de las diferencias políticas que podamos tener en cada uno de nuestros países, entre las organizaciones, tenemos la obligación de articularnos y de construir una plataforma que nos permita, tanto desde la sociedad civil como desde los estados, desde la acción legislativa, desde la acción judicial, promover procesos de garantía de derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los afrodescendientes, de las afrodescendientes. Este es nuestro reto, 10 años para impulsar un proceso de transformación de la vida de nuestra gente, 10 años para articular nuestros procesos organizativos, pero además 10 años para impulsar el poder político, la paz, en donde ustedes, hermanos colombianos, colombianas, nos están dando un ejemplo vital, un ejemplo que tiene que seguir siendo el principio que marca la vida de los afrodescendientes en el contexto de la región y en la diáspora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexandra. ¿Listos? Antonio, mismas reglas, 15 minutos, yo le aviso cuando falten 3 para la conclusión. Solo permíteme ponerme de pie porque tengo el encargo de la señora Susana Vaca de hacerle entrega a la compañera Piedad Córdoba una recopilación que representa seguro la historia de lo que los compañeros, Jorge y los compañeros mencionaban, que la historia y el reconocimiento a todos aquellos luchadores peruanos, afroperuanos, y está reflejada en este libro escrito por Susana Vaca. Quiero entregarle Piedad a usted. Para la Biblioteca de Poder Ciudadano. Listo. Compañeros y compañeras, en primer lugar hago expresiva mi extrañeza porque creo que es la primera vez que hablo sentado. Quiero traer el saludo de los peruanos en circunstancias muy especiales. El movimiento afroperuano, como se concibe, con las reivindicaciones y las plataformas que han esgrimido el día de hoy ustedes, en el Perú es de reciente data, es seguro uno de los más nobles. Pero yo tengo el encargo de decir que cuando Antonio Blitas, uno de los capitanes de la revolución de Túpac Amaru, cuando Micaela Bastida, la esposa del cacique, y cuando el recorrido a afrodescendientes pelearon por la patria, pelearon por sus derechos, cuando María Elena Moyano ofrenda su vida peleando por los derechos de su villa El Salvador y de su pueblo peruano. La conclusión que tenemos es que esos son nuestros precursores del movimiento. Entonces ya no es tan nuevo. Cuando hace 2 años un joven de apellido González muere por las balas de la policía peruana en movilizaciones por universidad por nuestra provincia, Cañete. Seguramente que este señor González no sabía la plataforma que se esgrime en estos eventos. Pero qué duda cabe que ese afrodescendiente era parte de nuestro proceso. Y qué duda también cabe de que quienes pelearon por la defensa del Perú
han sido quienes inspiraron las más gloriosas páginas que tienen los afroperuanos. Hoy entonces voy a dejar de lado parte de lo que es del proceso mismo nuestro y las implicancias, los flujos y reflujos nuestros para alabarlos en casa, y quiero solamente decir los logros que en este corto tiempo los viejos luchadores han conseguido, y quienes venimos de otras canteras y nos incorporamos, los reconocemos. La inclusión en lo que se llamó CONAPA, INDEPA, donde no fue diseñado para los afroperuanos y donde la lucha consecuente de los viejos luchadores afroperuanos consiguieron introducir el tema. Hoy ese INDEPA fue eliminado y en su lugar se crea el Ministerio de Cultura con un viceministerio de interculturalidad. Dice que en el camino hemos tenido, como mencionan también los compañeros, una serie de episodios importantes, como tener alcaldes, regidores y congresistas que tienen la piel como la nuestra, y a los que no me animo a decir compañeros afrodescendientes, porque el tener el color no significa el que uno es parte de la causa, de esa misma causa que hablaba de los otros luchadores sociales. Diría que nuestra parte más culminante ha sido cuando creímos en el gobierno que hoy día está de turno, y en las reuniones que se tuvo de coordinación cometimos seguro errores que son parte de nuestro proceso. Y el error seguro más saltante fue no firmar ningún tipo de documento en la creencia de que era nuestro gobierno y de que era nuestro proceso. Doña Susana Vaca de la Colina, que no solamente es folclorista, sino activista popular desde sus años universitarios, ella es una maestra, egresada de la Universidad Cantuta, ejemplo de la lucha también estudiantil. Y en casa de Susana y con un grupo de activistas estamos en la constante lucha por la unidad en base a temas muy específicos. Susana llega a ser ministra en los estertores del arbor democrático y popular de Ollantumala. Y a los pocos meses sale cuando Ollanta se dio cuenta que él no era ni de centro ni de izquierda, sino era del otro lado. En esos meses llegamos a plasmar en el Ministerio de Cultura las bases para la creación de una dirección afroperuana dentro del viceministerio, que está en funciones. Se llegó a una serie de acciones como el planteamiento para una adecuada reglamentación de la ley de consulta y la posibilidad de ser parte de eso como movimiento afroperuano, hechos desmontados en los siguientes, con los siguientes ministros. Pero el impulso del movimiento afroperuano consiguió en cada trinchera, aunque pequeña, que ha tenido dentro del Estado o dentro de la sociedad civil, ha impulsado una serie de medidas de carácter jurídico, como que el Estado peruano por primera vez tuvo que otorgar el llamado perdón histórico. Y ese perdón histórico, al que luchamos ahora por su complementariedad, dice de que, entre otras cosas, pide perdón a los afroperuanos a nombre del Estado por los vejámenes y por la exclusión y por la esclavización. Y dice en el segundo artículo de que a través del Ministerio de Inclusión Social debe implementarse políticas públicas. Eso sigue siendo letra muerta, pero esa es una de las tareas pendientes. Luego se
se consigue que se dé el Día de la Cultura Afroperuana. Y en homenaje a otro precursor de nuestro movimiento, el 4 de junio es la fecha de onomástico de don Nicomedes Santa Cruz. Nicomedes y Victoria, su hermana, impulsan, investigando y poniendo la temática de la afrodescendencia en el Perú. Son de los pioneros. Pero habiendo sido el sector más excluido de la sociedad peruana, tenemos el absoluto derecho para poder liderar los procesos de lucha por la justicia social. Y en ese tratamiento y en esa idea, hoy, compañeros y compañeras, comparto con ustedes que las luchas del pueblo peruano presente, en ese colectivo de jóvenes que se da, de movilización ciudadana que se da en el Perú desde diciembre hasta aquí, el orgullo de tener a afrodescendientes, colectivos afrodescendientes jóvenes peleando en las calles. El día jueves ha habido un nutrido contingente de jóvenes afroperuanos en las movilizaciones que hace en distintos lugares del Perú en apoyo al paro macrorregional que tiene el sur del Perú contra un proyecto llamado Tía María. Son jóvenes afroperuanos peleando en sus lugares, en sus propias trincheras, comprendiendo y que no basta pelear solamente por nuestra reivindicación, que eso también es una suerte de mezquindad, que nuestra pelea es una pelea en general, como ayer fue por la libertad, hoy es una pelea por la justicia social. Entre diciembre y enero se dio otra jornada gloriosa porque el gobierno de turno quiso imponer una ley que le llamaban pulpín, porque por allá al menos había un producto comercial a quien le llamaban pulpín, porque lo consumían los jóvenes. La audacia ciudadana hizo que a esa ley, que afectaba los derechos laborales de la juventud peruana, le pusieran así de nombre. Los jóvenes, dentro de ellos los afroperuanos, le doblaron el brazo al gobierno y tuvieron que anular la ley. Esas jornadas que nos llenan de orgullo, que no es nacida de nuestro llamado colectivo, pero que son jóvenes nuestro colectivo los que están en la pelea, hace vislumbrar que en nuestra patria lo que reclamaban los compañeros de darle un nuevo aliento a nuestro movimiento se viene forjando. Y en las últimas reuniones, en los últimos procesos que estamos viviendo, uno de los temas fundamentales a tocar es el tema de la reforma constitucional. Ese tema que hace unos años hubiera sido descabellado hablarlo dentro del movimiento, porque se decía, yo quiero que siga como está la Constitución, lo que pasa es de que me haga un espacio para ahí poner el tema afroperuano, que era lo más fácil. Y se hablaba que en educación, que nos den un cachito para que entre la palabra afroperuano. Y forzábamos que en todos los... No había que cambiar nada, había que darnos la oportunidad de colocar nuestro nombre. Bueno, hoy día por lo menos está en la agenda del debate, no digo con mayoría, pero sí en la agenda del debate, el que solo una sociedad nueva puede cobijar derechos como los que reclamamos siempre. Antonio, tiene menos de 3 minutos. Muchas gracias. Y entonces, lo que
parte de ese colectivo que menciono me ha encargado y me ha dicho: Antonio, ve y dile a los compañeros, a Piedad y a sus compañeros, que este nuevo aliento, este nuevo entender de que el racismo y todo aquello que nos hace un sector excluido de la sociedad solo podrá revertirse en alianza con todos los demás excluidos y explotados. Por eso saludamos y saludo los esfuerzos de paz en la hermana Colombia. Por eso saludo al pueblo hermano cubano, a la lucha de los estudiantes colombianos. Y alguien me dijo, termina haciendo alusión a que, emocionado, quisiera pedir un aplauso bien fuerte por el Día de la Cultura Afroperuana que estamos ya celebrando. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Nuestra última panelista es Joana Caicedo. Joana, las mismas reglas, 15 minutos. Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Quiero saludar inicialmente a la doctora Piedad Córdoba, que es la columna vertebral de todo este proceso. Quiero también saludar a los compañeros y compañeras de Poder Ciudadano, de toda la región, de la gente que está coordinando. Sin ese gran esfuerzo, este espacio no sería posible, y realmente consideramos que es un espacio vital, porque de estos procesos, desde este espacio se crea identidad, se crean diálogos, y desde allí empezamos a avanzar. Quisiera también saludar a los compañeros y compañeras ponentes internacionales que vienen a contarnos, vienen a escuchar, y también en un proceso reflexivo a escuchar un poco lo que venimos haciendo y nosotros de ustedes, y desde allí crear redes, porque eso es fundamental en este proceso. Cuando planteaba la reflexión sobre representación afro, automáticamente me fui a unos principios, primero a pensarme un poco, y empiezo hablando un poco de la estética. Ustedes dirían, bueno, ¿cómo así que la estética? Porque la estética ha definido unos lugares, la estética nos han dicho cómo debemos ser, cómo físicamente tenemos que ser, cómo culturalmente, cómo políticamente debemos ser. Y desde ese lugar, lo único que lo han mostrado es el espejo, pero el espejo del otro. Y cada vez que los vemos con ese espejo de ese otro, los perdemos nosotras y nosotros. Entonces lo que buscamos es fortalecer. Entonces de allí paso al siguiente punto, trataré de ser bastante breve, compañera, y es que paso al siguiente punto, que es la identidad, pero sin antes dejar de mencionar el problema del blanqueamiento, con el tema de la estética. No solamente lo blanquearon en términos políticos, en términos culturales, sino también en términos de negarnos. Y ese negarnos es un total conflicto, porque tenemos que también pensarlo desde allí. Porque la gente ya no quiere ser negra. ¿Por qué la gente ya no quiere ser negra? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ven los otros? ¿Sí? Y ese cómo lo ven está. Ese cómo lo ven, nos dicen, es que ustedes son lo malo, ustedes son lo feo, ustedes son tal cosa. Y desde ese lugar empezamos también a vernos. O los dicen, ustedes solamente sirven para bailar, solamente sirven para cocinar, solamente están en ciertos lugares. Y de esa forma, esa representación, las hemos inculcado en nuestra vida. Pero se nos olvida, y que debe ser claro, y debe ser importante, qué lugar nosotras y nosotros tenemos. Y ese lugar se define claramente, que nosotras y nosotros somos hijos y hijas de reyes y reinas. Nosotras y nosotros somos hijos y hijas de luchadores, de guerreros, que día a día vivimos y estamos buscando un buen bienestar para nosotros. Desde ese lugar consideramos que en esa gran pérdida
leer así también como complicado, tenía los punticos. Bueno, consideramos que esa gran pérdida que genera el blanqueamiento y que nosotros hoy venimos y planteamos como reconstrucción y queremos buscarla en la identidad y que pasa por varios momentos. Un momento es el yo, el encuentro con el yo, porque nosotras y nosotros nos hemos perdido en ese encuentro. Luego pasamos a un segundo momento y es el encuentro con el otro, que en ese momento ya empezamos a reflexionarnos, porque en esta cultura, en esta sociedad, los han dicho y los han puesto en el lugar de inferioridad, los han puesto en el lugar de que nuestra cultura no vale, de que nuestra identidad no vale y que no, nosotros como comunidad negra, como pueblo negro de las Américas, es insignificativo. Así como decía la compañera en algún momento cuando lo dicen negrito, ¿no? Negrita, ¿a qué se están refiriendo? ¿Qué uso del lenguaje tenemos? Otro elemento que también quiero plantear, y es que a pesar de todos esos grandes esfuerzos que se hacen, aún encontramos hombres y mujeres, como en algún momento Marco lo diría, negros domésticos, que aún hoy dan la vida por el amo, por el blanco. Y ese es un gran problema, porque en nuestros espacios siguen existiendo ese tipo de personas que lo que hacen es dañar nuestro proceso y también puede lograr pasar que lo que buscan es recursos económicos en nuestros procesos sociales y nuestros procesos culturales. Para hacer esta reflexión, consideramos que es importantísimo leer, volver a escuchar nuestra historia. Es necesario, porque eso nos va a ayudar a quitar nuestras carimbas mentales. Nos va a ayudar, es fundamental para todo este proceso. Y también replantear el modelo cultural o modelos culturales donde se predomina y se sigue fortaleciendo el machismo. Tenemos que reflexionar eso. Tenemos que hoy poner en debate qué somos, quiénes somos, para dónde vamos. Porque lo contrario siempre nos han dicho, vea, usted es tal cosa, usted es la otra, y desde ese lugar no sabemos para dónde vamos, los perdemos. Y esa es nuestra reflexión de hoy. ¿Qué proponemos? Uno, deconstruir los imaginarios. Es necesario, y eso lo vamos a hacer a través de las lecturas. Es necesario leer África, es necesario leer qué ha pasado en las Américas, es necesario ver qué ha pasado en los otros países. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aportado también en la construcción de Latinoamérica, pero si también nos quedamos solamente pensando en lo afro, no vemos lo otro, nos perdemos en el término de construir la región. Nosotros somos latinoamericanos y tenemos que pensarlos también desde allí. Han existido unos procesos maravillosos en Brasil, en Argentina, en Chile, en Cuba, en muchos países, y tenemos que enriquecernos desde allí. De ahí nace la educación popular, y que es un gran aporte a la transformación de la educación. Otro de los principios que planteamos, y es que para todo esto, que es necesario tener unos principios básicos. Entre ellos consideramos que la solidaridad es fundamental, la hermandad. ¿Por qué? Porque no es posible que nosotras mismas nos tiremos, porque eso no es de nuestra cultura. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué tomamos lo malo? O si es de nuestra cultura, replanteémoslo. Si ustedes consideran que es de nuestra cultura, replanteémoslo. Porque es que ahí va el otro principio, el Ubuntu. ¿Sí? ¿Saben cuál es? Soy porque somos. Así. Ese es el último principio que les planteo, porque es que desde ese lugar, desde esa reflexión filosófica de África, los ayuda a ubicarnos. Cuando digo soy porque somos, es una gran reflexión, porque es que yo no puedo ser si el otro no es. Yo soy si somos.
Entonces empezamos a crear una red de hermandad, porque es necesario solidaridad, muchos principios que hemos de retomar, porque esto también debe ser una tarea ética y política. Desde allí, vuelvo y repito, planteo, hay que leer. Muchas veces nos quedamos solamente con informaciones que nos dieron en los colegios, donde nosotros no aparecemos, nosotras no aparecemos. Tenemos que leer, pero leer no es historia que nos dijeron esta es, sino leer la real historia, porque si no lo seguimos y seguimos invisibilizados y lo seguimos invisibilizando nosotras y buscamos pasar y continuar buscando el blanqueamiento en nuestra cultura, en nuestra identidad y en nuestra propia forma de ser. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Joana. Quisiera agradecer, muchas gracias, Jorge, por darnos ese recorrido por el proceso de inclusión afroboliviano, por ese gran logro que se consigue en el artículo 32 de la Constitución, y porque ese proceso se logró gracias al trabajo como el suyo, como el de Juan Carlos. Muchas gracias por mostrarnos, y todos los demás afrobolivianos. Muchas gracias por ese proceso. Muchas gracias, Alexandra, por mostrarnos cómo desde la función pública y específicamente desde la Asamblea Nacional se puede estar desde cada una de nuestras trincheras, es decir, desde lo público, desde lo social, desde lo cultural, haciendo parte en la lucha de reivindicar los derechos afro. Y muchas gracias, Antonio, por mostrarnos cómo la parte cultural puede fortalecer la identidad de los afros y cómo también en Perú hubo ese recorrido histórico en donde sabemos que hay notorios afros que estuvieron luchando desde siempre y que se reivindican con trabajo como el de ustedes y como el de la maestra Susana Vaca. Muchas gracias, Joana, por la reflexión sobre los parámetros impuestos a nosotros y sobre cómo debemos y sobre cómo es nuestra responsabilidad reivindicar nuestra propia identidad. A los panelistas, muchísimas gracias. Y tenemos la oportunidad de hacer 3 preguntas para ellos. Ok. Ok, la segunda, por favor. ¿Escucha? Haz la porfa mientras yo la pregunta es, en medio de todo este canibalismo que hemos visto entre la discriminación multidireccional que vive el pueblo afro, ¿cómo vamos a enfrentar a aquellos que han comercializado con el flagelo del pueblo afro? O sea, ¿cómo vamos a enfrentar a aquellos que en el seno del pueblo afro y en el seno de los movimientos están usufructuando sobre la problemática y están armando una cultura de canibalismo con objeto económico? Mi nombre es Manuel Felipe Blandón, soy presidente de la Corporación para la Construcción de Liderazgo Profesional y Empresarial. Mi pregunta es más bien como hacia qué acciones afirmativas está creando Latinoamérica para el desarrollo económico incluyente de los afros, porque no estamos quedando solo en el discurso de la discriminación, pero también debemos trabajar en el desarrollo económico incluyente y llegar a ocupar cargos importantes desde lo público y lo privado. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Dimas Orejuela. Vengo desde el recóndito litoral de El Ciasmartán Góngora, el municipio de Guapi, Cauca, territorio de guerra y conflicto. Nos están desarraigando. Al contexto de la presentación, yo quisiera preguntarle a Joana, cuando planteaba que era necesario trabajar sin machismos, ¿acaso eso también excluye el feminismo y todos los sismos que tanto daño nos están haciendo en lo identitario y en lo cultural? Porque la exclusión es de todo un sistema
que no lo hace, y aprovechando que hay una construcción desde Latinoamérica, desde América Central y alguna parte de Norteamérica, ¿qué posibilidades tenemos, liderados por Poder Ciudadano, de construir colectivamente, en el caso de Colombia, unos planteamientos y unas enmiendas, tal como lo hicieron en su momento las Panteras Negras, que determinen unos parámetros para la lucha afro en Colombia y, por qué no, en Latinoamérica, América Central y Norteamérica? Vamos a hacer el último, pero recordemos que tenemos paneles. Hay algunas preguntas que tienen más que ver con unos paneles que con otros. Todos tenemos la programación para saber en dónde es más adecuada las preguntas. Y si tenemos, vamos a hacer una última pregunta sobre este tema. Muchas gracias. Buenas tardes, Omeraley Flores Caraballo. Mi pregunta va encaminada a esa hermandad. En Latinoamérica, independientemente en el lugar donde ustedes se hallen, están trabajando por el poder afro y más por el poder ciudadano. Entonces, ¿cómo lograr esa libertad de expresión y permitir una igualdad en cada una de estas instancias? Estamos listos para responder las preguntas. ¿Quién va a responder la primera pregunta? Jorge. ¿Quieres empezar con la tuya? Después directo. Con relación a la primera pregunta, yo creo que el compañero que ha hecho la pregunta es complaciente cuando se le da ánimo de lucro a los compañeros que se refieren. Lo primero que hay que entender, como dijo la compañera Piedad, que estamos en un lugar donde lo que se debe hablar es de política. Lo menos dañino es el lucro. El problema es de que en el proceso de la lucha de clases, estos compañeros cumplen un rol fundamental. Y el rol fundamental, no hay que olvidar eso, no es lo que se llevan, un solcito más, un solcito menos. El problema fundamental es ¿a quién sirven? ¿Qué cosa, si daña o no el proceso de emancipación, el proceso revolucionario de cambiar la sociedad, la estructura, que es la única garantía que tenemos los afrodescendientes de ser diferentes y conseguir una sociedad más justa? Ese es el problema, compañeros. Ellos quisieran que lo veamos solamente por plata más, plata menos. Con relación al segundo tema, compañera. Asustado por los 15 minutos que nos daban, olvidé que el encargo que me dan es decir que este proceso unitario que venimos trabajando en idas y venidas conceptúa que la educación es el tema fundamental. Y cuando hablamos que la educación es fundamental, eso sí lo dije, no olvidé, de que uno de nuestros mártires de nuestro proceso era un joven de 22 años, afrodescendiente, que muere por conseguir mejor calidad de estudios en su centro, en su región. Y para dar el paso, la otra pregunta que hicieron los compañeros, su letra es muy bonita, la felicito. No, la felicito a la compañera. Con relación a lo otro, yo quiero decir de que no hay que perder la perspectiva latinoamericana, pero entendiendo de que cada proceso local, nacional, es diferente a otro. Hay oportunidades que la emoción, estamos en un lugar donde tenemos no a una lideresa como Piedad, sino un conjunto de líderes que la han acompañado y que tienen una serie de reivindicaciones ganadas al Estado. Hay que entender los procesos de cada lugar.
Y aquí, ante la pregunta de que cuántos porcentualmente somos, por lo menos en el Perú hay una diversidad de opiniones. Antes decíamos que éramos casi el 10%. El otro extremo dice que somos cerca del 1%. Y hace poco ha salido una consulta no oficial de organizaciones que han mandado al Ministerio de Cultura, que la primera pregunta que hicieron fue: ¿usted tiene ascendencia de esclavos? Todas las puertas que le preguntaron eso decían: no, a mí ni me mires. Entonces ya saben que los resultados son muy diferentes. La ENAO, que es la última encuesta de hogares del Perú oficial, dice que somos entre 2 al 4%. Todos, absolutamente todos, casi afincados en el litoral del Pacífico, en la costa peruana, y en lugares muy emblemáticos, como es el lugar donde provengo, donde no es casualidad que, siendo una población afrodescendiente, fui el primer alcalde afro, y creo que uno de los últimos también que habrá, en tanto de que andan con el discurso de que ustedes no deben meterse en política. Entonces nos quieren relegar al tema del fútbol y al folclore. Y la otro lugar emblemático de donde está la mayor congregación es en la parte norte, en un lugar llamado Yapatiera, en Piura, en Alto Piura, donde están congregados. Gracias. Nosotras y nosotros aquí en Colombia hemos venido viviendo algo que es real, y el tema del censo. Es imposible y va a ser bien complicado que aquí, si no se hace un proceso de construcción de la identidad, si no se hace un proceso de reafirmación de nosotras y nosotros como comunidad negra, siempre vamos a ser una cantidad minoritaria. Por lo tanto, hablar de cuántos somos es complicado aquí, porque la gente no se reconoce como comunidad negra. Entonces, esa pregunta va a tener mucho tiempo y tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotras y nosotros como parte de la comunidad para que la gente empiece a aceptarse, ¿sí? Es un proceso bien complejo. El otro, cuando Alexis plantea sobre el canibalismo, qué hacer con estos líderes que vienen estando en ciertos espacios, mi respuesta es sencilla. Aquí tiene que ver mucho el gobierno, las políticas del gobierno, porque es una estrategia para separarnos, es una estrategia para que además no veamos, porque tienen que tener algo valioso, no veamos lo valioso, sino que también es una estrategia para ellos y ellas enriquecerse a costilla de nuestra miseria y nuestra pobreza. Por eso ellos tampoco van a permitir que también avancemos. Entonces, ¿qué propuesta va? Y eso lo venimos haciendo, la escuela política, una escuela política étnico-racial. Porque eso también nos lleva a hacer unas reflexiones éticas. Porque si seguimos pensando y creemos que la estrategia buena es la que, oye, yo voy por lo mío, los jodimos, los acabamos todos, porque esa no puede ser la política. Entonces, por eso terminaba con Ubuntu, ¿sí? Por eso era la última reflexión. Y tiene que pasar por ahí. Compañero Dima, ¿usted qué cree? Tema del machismo, ¿usted considera, además, una contrapregunta, considera que bienestar para la comunidad? ¿Usted cree que pensarse que los hombres deben de estar por encima de las mujeres es bienestar? En el feminismo, bueno, hay tipos de feminismo, ¿sí? Hay tipos de feminismo, y el que nosotras planteamos no es así, no es donde la mujer va a estar por encima del hombre, pero sí vamos a estar en igualdad de condiciones. La última, bueno, ya serían esas. Bien, muchas gracias. A la primera pregunta. Vamos a continuar respondiendo a las preguntas, por favor. Jorge, te escuchamos. Gracias. En el caso de Bolivia, numéricamente el porcentaje
nosotros los afrodescendientes bolivianos no llegamos al 1% de toda la población boliviana. Sin embargo, es importante hacer notar de que en el último censo de población y vivienda del año 2012, en Bolivia tenemos los datos, ¿no es cierto?, estadísticos, somos 23.330 entre hombres y mujeres. O sea, somos numéricamente poquitos, si vale el término, pero eso no quiere decir que cuantitativamente somos muchos. La segunda pregunta, creo que es un tema de reflexión de cómo vamos a enfrentar el flagelo. Un tema de reflexión, y ahí pasa por un tema, primero, de voluntad política de los gobiernos de turnos en nuestros países. Segundo, pasa por un tema de integración con los otros pueblos, porque nosotros solos no vamos a lograr nuestro objetivo. Y tercero, pasa por las estrategias de demanda que nosotros, como afrodescendientes de América Latina y como afrodescendientes de cada país, activemos. Creo que eso es importante. Y lo otro, las acciones afirmativas. Yo creo que gracias a esas acciones afirmativas, hoy tenemos representantes, por primera vez histórico diríamos, en nuestros países. Pero también hay que ver, estoy un poco hablando de atrás hacia adelante, si vale el término, hay que ver lo que decía el compañero del Perú. Han tenido el color nuestro, pero jamás han quedado con nuestra lucha. Reconocer esos, y no es que quiera echarle flores a la senadora. Yo decía cuando empezaba, saludo a nuestra senadora, porque es nuestra senadora de América Latina. Usted como mujer identificada con la lucha afrodescendientes. Mis felicitaciones, senador. Y eso también debería ser una de nuestras estrategias. Por eso decía que nosotros buscar, no importa si es bonito o fea. Nosotros mismos nos estamos volviendo en enemigos de nosotros mismos. Cuando el enemigo está al frente. Cuando deberíamos pelear con el del frente, no entre nosotros mismos. Y hay que buscar una estrategia de lucha para solucionar este problema. Lo otro, la libertad de expresión y la libertad de igualdad. Queridos hermanos, la libertad de expresión no las tenemos nosotros, la libertad de igualdad no los tenemos nosotros. Si nosotros no luchamos por defender eso, nadie lo va a hacer por defender lo nuestro. Muchas gracias. Vamos a ver, uno de los aspectos que efectivamente por la presión del tiempo a mí se me escapó fue decir que una de las formas de reconocimiento es precisamente los ejercicios estadísticos, y en ese sentido Ecuador en estos últimos años creo que ha hecho un esfuerzo importantísimo por visibilizar a los pueblos y nacionalidades indígenas, afros y montubios, y en nuestro caso somos el 7.2. Para llegar a ese 7.2 hubo una discusión a la interna de las comunidades de hacer un trabajo de autoidentificación, de ir generando ahí una serie de mecanismos que nos permitían hacer que la gente pueda entender todo lo que significa la autodeterminación, el derecho a la autoidentificación, y entonces cuando se generó el censo, la jornada censal, efectivamente el resultado fue 7.2. Seríamos entre la segunda población, digamos la segunda minoría del país. ¿Cómo enfrentar a aquellos que usufructúan del pueblo afroecuatoriano, del pueblo afrodescendiente y de sus agendas? Creo que ya varias cosas se han dicho. El canibalismo político, que es lo que se vive a diario en la cotidianidad de nuestras organizaciones, no es precisamente la herramienta que ayude a transformar. Creo que es un distractor que lo que ha hecho es mantenernos entre nosotros en continuas disputas
y evitar que podamos concentrarnos en fundamentales que efectivamente tienen que ver con nuestras vidas, que tienen que ver con nuestros territorios, que tienen que ver con nuestros recursos. Por tanto, mientras nos peleamos por recursos, hay otros que están aprovechándose de todo lo que eso significa. Pero creo también que muchas cosas en el contexto del movimiento afrodescendiente han pasado porque hemos dejado hacer y hemos dejado pasar un sinnúmero de actos que han sido absolutamente perjudiciales para nuestra gente, perjudiciales para el movimiento. Y vuelvo a decir algo que ya Johalmo nos decía, la necesidad de volver a retomar los principios éticos del movimiento afrodescendiente. Creo que uno nunca puede dejar de leer a Malcolm, nunca puede dejar de leer a Frantz Fanon, nunca puede dejar de leer a los padres de la negritud, nunca puede dejar de leer a Martin Luther King, y en cada uno de nuestros países, compañeros, compañeras, tenemos un sinnúmero de líderes que a diario nos dan lección de política, lección de vida, lección de organización. Por tanto, uno no puede dejar de mirar esas lecturas, además, adaptarlas al tiempo en el que está. Y en ese sentido, solo ahí creo yo que logramos entonces repensar el movimiento afrodescendiente desde una mirada étnica siempre, pero desde una mirada ética y política, que es lo que a veces nos falta, la mirada ética. Repensar entonces del movimiento afrodescendiente tiene que ser desde la base de los principios y de los mandatos que ya nuestros ancestros, nuestros líderes en el contexto de la región nos han dejado. Es decir, hay elecciones maravillosas que nunca van a cambiar y que al contrario, cuando uno las vuelve a leer, vuelve a hacer el aterrizaje en el contexto social en el cual nos encontramos ahora. Con respecto al tema de las acciones afirmativas, sobre todo para promover el desarrollo económico, yo puedo estar equivocada, pero creo que ese es un tema en el que todavía no le hemos parado asunto. Todavía le hemos dejado de lado en algunos casos. En el Ecuador hicimos hace poquito un encuentro que planteaba abrir la discusión sobre un tema que es estratégico en el Ecuador, que es el cambio de la matriz productiva. Pero nosotros hicimos este encuentro desde la mirada de los pueblos y nacionalidades, indígenas, afros y montubios. Y decíamos básicamente porque lo que hoy vemos y vivimos frente al cambio de la matriz productiva parecería ser que tiene relación con quienes tienen el capital, con quienes tienen el conocimiento y con quienes tienen la tecnología. Y no siempre esos temas están en nuestras comunidades, sobre todo el capital. Creo que el conocimiento está, la tecnología es posible, pero el capital no siempre. Por tanto, entrar a pensar también el desarrollo económico pasa por la garantía de nuestros derechos. Y ese es un tema en el cual los procesos asociativos, los procesos de economía popular y solidaria, como los denominamos nosotros, cobran un sentido importante para la transformación de la vida de nuestra gente. Como solos, digamos, podemos, quizás alguno pueda ser empresario en solitario, individualmente, pero creo que siendo empresarios de forma colectiva tenemos mayor capacidad de ganar y de construir y de mejorar las condiciones de vida de quienes hacen parte de ese proceso asociativo, pero además de aportar a la construcción y consolidación económica de nuestros países. Yo me quedo hasta ahí. Muchas gracias. Perdón, voy a robarte un minuto. Se lo cuento. Quiero hacer una comparación y pedir esto a nuestros hermanos de los diferentes países, un caso en Bolivia. Seguramente todos recordamos el apartheid, lo que pasó en África, etcétera, etcétera. Entonces, muchos tenemos pueblos quechuas en nuestros países. Yo recuerdo una palabra en quechua, significa alejate. Cuidado porque está pasando en Bolivia. Hemos logrado la visibilización por una lucha del apartheid. Ahora está pasando el apartheid. Alejate.
Muy bien, somos iguales, ustedes los afrobolivianos están visibles, son visibles. Pero ¿cómo está pasando desde la Partacuy? Barrios, condominios de los mal llamados blancos, que los afrodescendientes no podemos ingresar ahí. Sociedades donde los podemos ser parte de. Entonces, son visibles, pero aléjense. Con eso quería terminar. Muchas gracias a nuestros panelistas. Con este aplauso los despedimos. Gracias.